Listo, ya estamos. Ok. Pues bien, primeras cosas que quisiera aclarar un poco respecto al tema de María. Pues bueno, primero que para el cristianismo en general y para el catolicismo en particular, la creencia en María no es accesoria. Esa es la primera cosa con la que quiero iniciar. Creer en la Virgen, creer en su intercesión, creer que es la Madre de Dios, creer que fue asunta a los cielos, creer que es inmaculada, todos los dogmas marianos que nosotros conocemos como católicos no son opcionales y no son accesorios. Esa es la primera cosa con la que quisiera iniciar. ¿Por qué? Porque muchas veces podríamos tener esta idea, y sé que muchos cristianos la tienen, de que, bueno, no es tan importante o no es tan necesario tenerle una devoción a la Madre de Dios. Y eso es un error tremendo porque, bueno, Jesucristo nos la ha dejado por algo. No nos la ha dejado como un adorno, no nos la ha dejado de manera accesoria u opcional, sino que realmente la intercesión de la Virgen María tiene un papel importante en la historia de la salvación en el mundo, pero también en la historia de la salvación personal, es decir, en la mía y en la de ustedes. Entonces, quisiera comenzar dejando en claro que la creencia en la Virgen María no es accesoria para ningún católico. Aquel católico que dice, bueno, mira, yo realmente no creo tanto en esto de la Virgen y en esto del rosario, pues bueno, esa persona está un poquito confundida y en este caso no podría ser, digamos, de manera total e íntegra un católico, ¿sí? Aquel que es verdaderamente católico tiene como madre a la Virgen Santísima. Así de sencillo. Otra cosa con la que quisiera iniciar aclarando es que, bueno, la figura de María es una figura controversial, y eso sé que todos los que estamos aquí lo sabemos. Es una figura controversial porque es una figura que de una u otra manera nos separa del resto de denominaciones. Como ustedes muy bien sabrán, nuestros hermanos protestantes no creen en la Virgen María, no creen en su intercesión, y justamente es una de las razones por las cuales la figura de María es una figura tan controversial, tan llena de polémicas, y que normalmente suele ser también ocasión de muchos debates y discusiones entre cristianos. Sin embargo, vale la pena recordar que Martín Lutero, que fue quien se separó de la Iglesia Católica y comenzó con las sectas protestantes allá en el siglo XVI, fue un devoto profundísimo de la Virgen María. Y esto es un detalle que muchos protestantes ignoran, pero Martín Lutero le dedicó varios escritos inflamados de amor a la Madre de Dios, defendiendo su maternidad divina, defendiendo su inmaculada concepción, defendiendo su virginidad perpetua. Y esto es una cosa que puede sonar un poco rara, pero sí, Martín Lutero escribió a favor de María y escribió muy bellamente. Sin embargo, lamentablemente, a partir de la Reforma Protestante, pues muchas denominaciones protestantes fueron cada vez alejándose más. Lutero ya se había alejado, pero el resto de denominaciones que le siguieron se alejaron mucho más todavía de la Iglesia de Cristo. Y finalmente, aquí, por si acaso, no voy a tocar el tema de si adoramos o no adoramos a la Virgen, porque yo asumo, espero, entiendo que todos aquellos que de una u otra manera siguen estos audios diarios del Evangelio, pues yo realmente tengo la fe de que no es necesario en esta ocasión profundizar sobre algo que ya conocemos y que vivimos, y es el hecho de que no adoramos a la Virgen, sino que la veneramos como la Madre de Dios. Ok, habiendo hecho esa introducción, pues vamos a comenzar un poco. ¿Quién es María? ¿Por qué es tan importante esta figura en el catolicismo? ¿Por qué es tan importante hablar de la Madre de Dios? Y bueno, yo creo que para eso habría que profundizar primero cuáles son las relaciones que tiene María respecto a Dios. Porque claro, nosotros no vamos a poder conocer nuestra identidad si no es acercándonos a Dios. Es Dios quien nos revela nuestra identidad. Asimismo, si nosotros queremos saber quién es María, es importante acercarnos a Dios, es decir, cuál es su relación con Dios. Y la primera relación que nos deja ver las Escrituras es que ella es hija del Padre. Hija del Padre. Hija del Padre, y cuando hablamos de que es hija del Padre, pues claro, es creada desde la eternidad, es pensada desde la eternidad, y es una criatura. Primera característica importantísima de María y que es muy obvia, es una criatura, no es una diosa,
no es que siempre existió, no, tuvo un inicio y es una criatura. Y entonces fue pensada por Dios desde la eternidad. ¿Qué quiere decir que fue pensada por Dios desde la eternidad? Quiere decir que Dios desde el inicio de los tiempos, desde antes de que existieran las primeras galaxias, Dios ya tenía pensada a María con todos los atributos con los que la conocemos. Es decir, ya la pensó plenamente virgen, ya la pensó sin pecado concebida, ya la pensó siendo la madre de su hijo. Esto no es una cosa que para Dios fue una sorpresa. Es decir, no es que a partir de la encarnación de repente Dios, se enteró de que María efectivamente fue concebida sin pecado y que, no, nada por el estilo. Definitivamente María fue pensada por Dios desde toda la eternidad, al igual que todos nosotros. Dios nos ha pensado desde la eternidad. Para Dios no hay digamos, cosas que le van saliendo en el camino. ¿Sí? A Dios nada le sorprende. Y luego, la segunda cosa importante de saber respecto a esto de que María es la hija del Padre, es que fue preservada del pecado. Esto es lo que nosotros llamamos dentro del dogma mariano la Inmaculada Concepción. Y entonces, ¿qué quiere decir esto que fue preservada del pecado? Esto es un poco confuso a veces, porque uno dice, bueno, ¿quiere decir que nació sin pecado? Sí, claro, quiere decir que nació sin pecado. Sin embargo, muchos protestantes dicen, pero mira que cuando uno lee el Evangelio de Lucas y leemos el famoso Magnificat, María dice, mi Salvador, refiriéndose al Señor, ¿no? Refiriéndose a Dios, mi Salvador. Entonces los protestantes dicen, ahí está, María necesitó de un Salvador. Y si necesitó de un Salvador, quiere decir que tuvo pecado. Y entonces allí hay que especificar varias cosas respecto a qué significa que María nació sin pecado, que María fue preservada del pecado original. Quiere decir que María, al igual que todos nosotros, fue redimida por Dios, pero fue redimida anticipadamente. Fue preservada del pecado, es decir, Cristo murió en la cruz también por su madre, también por los méritos de Jesucristo en la cruz, María fue redimida, pero fue redimida antes de toda criatura. Eso quiere decir la Inmaculada Concepción. Y María, al igual que todos nosotros, necesitó de un Salvador, por supuesto, porque María no es autosuficiente. María es una criatura, como lo acabamos de decir. Entonces, en ese sentido es importante entender qué quiere decir esto de que fue sin pecado concebida. Pues bueno, que fue preservada de pecado antes de toda la creación. Sin embargo, ella, al igual que toda la creación, necesitó de la muerte de Cristo en la cruz, de su redención. Fue redimida, pero antes de toda criatura. Y luego, es llena de gracia. Es llena de gracia, es lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Y cuando hablamos de que es llena de gracia, ¿qué implica llena de gracia? Implica que no cabe pecado en ella. No hay cosa más clara que esa y que está en el Evangelio de Lucas. No cabe pecado en ella porque es llena de gracia. Y cuando hablamos de que es hija del Padre, es porque es hija predilecta del Padre, porque ninguna otra criatura hubo, ni ninguna otra criatura habrá después de María que sea creada de esta manera, concebida de esta manera, sin pecado original, completamente pura y llena de gracia, y que además sea la madre del Redentor. Esto es una cosa que nunca se había visto y que no se va a ver jamás. Esta es la primera relación que tiene María con Dios, el hecho de ser la hija del Padre, de ser aquella mujer que tenía las escrituras hebreas, es decir, todo el Antiguo Testamento metido en su corazón. Antes de que existiera el Nuevo Testamento, antes de que naciera Jesucristo, pues la Virgen Santísima ya tenía en su corazón todas las escrituras del Antiguo Testamento y todas las profecías. Ella es la mujer de la palabra, ella es la mujer de la Biblia, ella es la mujer de la fe. Y por eso es la hija del Padre. Luego tenemos una segunda relación que tiene María con Dios y es ser la madre de Dios. No solo es la hija del Padre, es la madre del Hijo. Y aquí hay otro tema interesantísimo y a lo largo de todo este pequeño conversatorio vamos a hacer varias alusiones a nuestros hermanos protestantes, pues porque también la idea de esto es que sea un poco apologético, ¿no? Que tenga varias cosas importantes para que podamos defender también nuestra fe, entenderla y conocerla y por supuesto para vivirla. Pero ¿qué quiere decir que María es madre del Hijo? Y en otras palabras, madre de Dios. No solamente implica una afirmación con respecto a María, implica una afirmación con respecto a Jesús. Cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, automáticamente estamos confirmando, estamos declarando que Jesucristo es verdadero Dios.
y verdadero hombre. Y entonces aquí viene un tema interesante porque muchas veces nuestros hermanos protestantes van a decir, mira, lo que pasa es que María es la madre, pero de la parte humana de Jesús, ¿sí? María es solamente mamá de Jesús, pero no de Dios. Y claro, porque muchas veces confunden en su cabeza que cuando nosotros decimos Madre de Dios, nos estamos refiriendo a que María literalmente parió a aquel que es el eterno, que no tiene principio ni fin. Y eso no es lo que estamos diciendo, y eso no es lo que cree la Iglesia. Definitivamente en eso estamos de acuerdo con nuestros hermanos protestantes. Nadie puede engendrar, nadie puede dar a luz a Dios, al eterno, al que no tuvo principio ni fin. Por supuesto, porque es Dios, no tuvo inicio. Cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, estamos refiriéndonos a que del vientre de María nació Jesucristo. Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como decían los padres de la iglesia, María no parió una naturaleza. Cuando los protestantes dicen, sí, es que María es solamente madre de la parte humana de Jesús, o sea, más o menos que nació un transformer entonces. Jesús primero nació la parte humana y luego se le unió la parte divina. Eso es una herejía, eso no sucedió nunca. Nació una persona del vientre de María y esa persona se llama Jesucristo. Y esa persona que nace del vientre de María, que se llama Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. En ese sentido, no hay por dónde perderse. Saludos, Janet me manda saludos desde Colombia. Estoy aquí hecho un pulpo. Veo cuántas personas conectadas, veo el chat, veo sus rostros y veo la presentación. Bien, entonces, claro, es importante esto porque así es como nosotros vamos entendiendo lo que realmente cree la iglesia. Y así también podemos ayudar a mucha gente, sobre todo incluso a mucha gente que no es católica, a entender cómo es esto del Madre de Dios. Porque muchos tienen esta confusión de que cuando decimos Madre de Dios, la gente piensa que estamos diciendo que Dios tuvo un inicio. Y eso no es lo que cree la iglesia. Y luego, el asunto es mucho más interesante porque cuando nosotros negamos esta verdad de fe, es decir, cuando nosotros decimos, no, María no es madre de Dios, automáticamente nos estamos yendo en contra, no de María, nos estamos yendo en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque automáticamente estamos, de una u otra manera, introduciendo una división en la persona de Cristo. Y estamos diciendo que Jesús no es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, claro, hay varios pasajes en las Escrituras que tranquilamente nos sacan de este embrollo. Vale la pena, por ejemplo, dentro del mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el momento de la visitación. María se encuentra con su prima Santa Isabel. ¿Y qué es lo que dice su prima? ¿Qué es lo que dice su prima? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre de mi Señor, Kyrios, en griego, Kyrios, Adonai. ¿Qué quiere decir Kyrios? Señor, Dios, es un título divino. Isabel está proclamando un dogma de fe que luego la Iglesia Católica seguirá creyendo. Y es el hecho de que María es la madre del Señor. Segunda relación de María con Dios. Pues bien, vamos a esa tercera relación de María con Dios. Y es que es esposa del Espíritu Santo. Es esposa del Espíritu Santo. Esto es una cosa hermosísima, porque es a partir de esto que nosotros entendemos por qué María es escuela de oración. La iglesia siempre dice, María es escuela de oración, María es escuela de oración. ¿Pero por qué María es escuela de oración? Claro, porque en todos los momentos en los que María estuvo presente y todos los momentos en los que María actuó, siempre el Espíritu Santo actuó en ella. Siempre, en toda su vida. ¿Por qué? Porque fue llena de gracia. ¿Y qué cosa es estar lleno de gracia? Estar lleno de gracia y de verdad quiere decir que el Espíritu Santo habita en ti. No hay mayor cosa que esa. Y si ella es la llena de gracia, definitivamente el Espíritu Santo estuvo habitando en ella toda su vida, desde su inmaculada concepción hasta su asunción a los cielos. Entonces, cuando nosotros decimos que es esposa del Espíritu Santo, claro, porque fue el Espíritu Santo quien posó su sombra sobre ella y que claramente es lo que leemos en el Evangelio de Lucas nuevamente en la Anunciación. Porque sabemos que no hubo contacto con varón. De lo contrario, Jesucristo hubiese nacido con el pecado original, porque el pecado original se transmite de generación en generación. Esa es la razón por la cual María, primero, nace sin pecado, nace inmaculada concepción, y aparte, Jesús nace sin contacto de varón, sino que nace por obra y gracia del Espíritu Santo, porque Jesucristo nace sin pecado.
Entonces, hay toda una lógica, hay todo un sentido común en estas verdades de fe. Y hay una unidad dentro de todas estas verdades de fe, que cuando uno niega una, se cae todo el edificio, niegas todas. Esto es lo hermoso de la fe, que hay una unidad intrínseca. De manera que cuando niegas una cosa, terminas negando lo demás. Entonces, cuando decimos que María es esposa del Espíritu Santo, además vamos entendiendo que la sombra de este Espíritu es la misma sombra que se posó en el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. Para quienes no sepan qué cosa es el Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza es este objeto que se mandó construir allá en el libro del Éxodo y del Deuteronomio, en donde estaban guardadas las tablas de la ley, en donde estaba guardado también el bastón de Aarón, en donde estaba guardado el maná que cayó en el desierto con el que Dios alimentó a los israelitas, y básicamente era un objeto santo. ¿Sí? Era un objeto santo que le llevaban en procesión y que de una u otra manera representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Esa es el Arca de la Alianza. Pues en esa Arca de la Alianza, si nosotros vamos al capítulo 40 del Éxodo, en el versículo 34, nos vamos a dar cuenta que en esa Arca de la Alianza se posó la sombra de Dios. Eso es lo que nos dice el libro del Éxodo. Pues de esa misma manera como se posó la sombra de Dios sobre el Arca de la Alianza, asimismo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo posa su sombra sobre la Virgen Santísima para que nazca Jesucristo, nuestro Señor. Por eso la Iglesia le reserva a la Virgen ese título de Arca de la Alianza. María es el Arca de la Alianza, la nueva Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque en ella se posó también el Espíritu Santo. Pues bien, hasta aquí yo voy a hacer una pausa porque, como les dije, esto no es necesariamente una conferencia, una charla magistral. Esto más bien quería que sea un conversatorio. Bueno, ya no somos 17, somos 44, pero con todo el orden del mundo y la paciencia, pues si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento. Así que si tienen alguna pregunta, pues pueden escribirla. Si quieren, pueden, no sé, pues usar el micrófono, lo que ustedes quieran, antes de avanzar a la segunda parte de este pequeño conversatorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de esto que hemos visto hasta ahora? Hemos visto estas tres relaciones que tiene María con Dios para poder entender quién es María. ¿Cuál es esta figura de María? ¿Sí? Como hija del Padre, como madre del Hijo y como esposa del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, tengo una Adelante. pregunta interesante. Ahora que tenemos similitudes más con los hermanos separados dentro de su charla, más de lo que nos une que lo que nos separa, habría que buscar la forma, como usted dice, de cómo hacer lo que nos unamos para que ellos se nos unan hacia nosotros. Aunque el principal problema que siempre va a haber con los hermanos separados es, es con el problema con el Papa, más que todo. Más que todo, más que la Eucaristía, más que la Virginidad de María o la Madre de Dios, es más con el Papa. Pero en estas cosas pequeñas que nos ha expuesto, vemos que hay una similitud que nos podemos unirnos para que ellos puedan unirse. Hola. Ok, creo que se le cortó el audio, pero Sí, sí, básicamente... ya terminé. Ok, bien, Sí, terminé. entendí un poco digamos, el cuestionamiento. Y sí, efectivamente hay muchas cosas que nos unen con nuestros hermanos protestantes y yo creo que por eso es importante que nosotros como católicos sepamos utilizar las escrituras, sepamos profundizar las escrituras, porque al fin y al cabo el puente que tenemos con nuestros hermanos protestantes es la Biblia. Todos los que estamos aquí sabemos y hemos tenido alguna experiencia conversando con algún hermano protestante y sabemos que el hermano protestante lo primero que va a decir es ¿dónde dice eso en la Biblia? Que lo reservaremos para otro momento y para otro conversatorio. Pero es importante que como católicos sepamos también ubicarlo. No es necesario que nos sepamos las citas bíblicas de memoria. Eso no es una exigencia nuestra porque nosotros no creemos que la Biblia sea la única regla de fe. Nosotros también creemos en la tradición. Sin embargo, es importante que al menos sepamos ubicarnos en el tiempo y en el espacio, pues, porque el católico que empieza a buscar el libro del Éxodo en el Nuevo Testamento, pues es que está perdido porque jamás en su vida ha leído la Biblia. Y eso no puede suceder.
Entonces, yo creo que el primer puente que tenemos con nuestros hermanos protestantes es aprender a leer las Escrituras y saber dónde nosotros podemos encontrar estas relaciones que vemos, por ejemplo, con estas tres primeras cosas que hemos visto respecto a la Virgen Santísima. Bien, tengo aquí otra pregunta. ¿Por qué los protestantes dicen que ella dejó de ser virgen? Bueno, normalmente esto se achaca al tema de las distintas citas en las que se habla de los hermanos de Jesús. Normalmente es eso a lo que se refieren cuando dicen que María dejó de ser virgen. Sin embargo, esto, digamos, no lo he puesto dentro de los temas porque no lo creí necesario, pero rápidamente, solo para abordar la respuesta a esta pregunta, la palabra hermanos dentro de la lengua hebrea, que era la lengua pues, que hablaba el Señor, es una lengua bastante, digamos, bastante carente de muchas palabras. Y entre esas estaba la palabra hermanos, ¿sí? Para referirse a hermanos, a parientes, a tíos, a primos, incluso a personas del mismo clan o del mismo grupo, del mismo pueblo o de la misma raza, se utilizaba la misma palabra. Entonces, allí donde se habla de los hermanos de Jesús, no nos estamos refiriendo a los hermanos de sangre. Sin embargo, muchos protestantes, tal vez por desconocer la palabra griega o la palabra aramea, o qué significa esto, qué significa lo otro, terminan concluyendo efectivamente que María tuvo más hijos. Pero en muchos pasajes de las Escrituras, por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, donde nos hablan de que miles de personas se convirtieron al cristianismo, y después se habla de que son hermanos, pues sabemos muy bien que María no tuvo pues 5.000 hijos, pues. Cuando se refiere a hermanos, se está refiriendo a todas aquellas personas que eran seguidores de Jesús. Entonces, allí donde se habla de los hermanos de Jesús, no nos estamos refiriendo a los hermanos de sangre. ¿Ok? Normalmente ese es el argumento que se utiliza, digamos, para hablar del tema de que María dejó de ser virgen. Bien, vamos a hacer una pausa allí con las preguntas y vamos a continuar un poco con esta segunda parte. Bien, hay otro título, por así decirlo, otro título que la Iglesia le da a la Virgen Santísima y que es bastante profundo dentro de la historia de la Iglesia, y es el título de la nueva Eva. ¿Y por qué nosotros decimos que María es la nueva Eva? A mí me encanta esta imagen, que es la que ustedes están viendo en este momento. En esa imagen pueden ustedes ver a Eva, que está en el lado izquierdo, y a la Virgen, que está en el lado derecho. Está allí Eva sintiendo con su mano, palpando el vientre de la Virgen, en donde sabemos que está nuestro Salvador, y a su vez pueden ver ustedes en los pies de ambas mujeres cómo la serpiente está enredada en el tobillo de Eva, mientras que la Virgen está pisándole la cabeza a la serpiente, ¿no? Es una imagen bellísima, porque de una u otra manera resalta esa cita bíblica que les he puesto allí en pantalla, que es Génesis 3.15, lo que se llama el protoevangelio. Génesis 3.15 es una cita muy importante que nos va a ayudar a entender esto de la nueva Eva, ¿sí? En Génesis 3.15 nosotros tenemos una promesa. Tenemos una promesa a partir de la caída, es decir, a partir del pecado. Adán y Eva caen en el pecado original e inmediatamente Dios hace una promesa en Génesis 3.15. ¿Y cuál es la promesa? Les dice que va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre su linaje y el del demonio, que es la serpiente, evidentemente. Y entonces, automáticamente dice que él le pisará la cabeza. Habla en masculino. Él te pisará la cabeza. ¿Y por qué habla en masculino si se estaba refiriendo a la mujer? Pues es bastante interesante porque justamente es allí donde los padres de la iglesia ven mucho esa prefiguración de que realmente quien le pisa la cabeza a la serpiente, por supuesto, son los pies de la Virgen, pero es por la fuerza y la gracia de Jesucristo que está en su vientre. María no puede por sí misma pisar a la serpiente, y esto es importante. María no puede por sí misma pisar a la serpiente. María pisa a la serpiente por la fuerza y la gracia de su Hijo que está en su vientre. De allí le viene la gracia a la Virgen Santísima. Y esto es importante saberlo. Y por eso hay un artículo masculino allí en el Génesis 3.15. Pero bueno, esto no lo es todo. El asunto aquí se va a poner un poquito más complejo y aquí sí voy a necesitar que todos presten la mayor atención, agarren su papel y su pluma y agarren su Biblia si quieren para que vayan subrayando las cosas que vamos a ir viendo. Pero bien, vamos a ir en orden para poder entender por qué María es la nueva Eva. Y es un título que se lo ha ganado, pero tremendamente y bíblicamente. Ok, alguien escribe algo por aquí.
¿Qué Biblia tengo yo? Les voy a mostrar. Bueno, tengo algunas por aquí, pero la que yo utilizo es la Biblia de Jerusalén. Esta es la Biblia que yo utilizo siempre. Es la Biblia con la que hago las reflexiones diarias. A veces cuando pues no tengo la Biblia a mano, pues busco en internet, utilizo normalmente la página de los dominicos y de allí veo el Evangelio, pero normalmente esta es la Biblia que siempre me acompaña y con la que medito la palabra de Dios. Se las recomiendo, si no esta, hay una Biblia también muy bonita y muy buena, que es la Biblia de Navarra, también siempre la aconsejo mucho. Biblias que desaconsejo, la latinoamericana, es una Biblia que yo siempre desaconsejo totalmente, pues porque, sobre todo por los comentarios no son muy buenos, no me refiero a los comentarios de la gente, me refiero a los comentarios con lo que viene en las escrituras, ¿sí? No son comentarios muy buenos, yo tengo la latinoamericana, me dicen por allí, bueno, pues la Biblia de Navarra no es tan cara, y la de Jerusalén tampoco es tan cara. Bueno, la de Jerusalén sí es un poquito cara, pero la de Navarra no, me parece que está en $10, $12, una cosa así. La Biblia de nuestro pueblo, bueno, también es muy buena, la Biblia de nuestro pueblo también es buena. La única que yo desaconsejo es la latinoamericana. ¿Por qué la siguen vendiendo? Pues es un gran misterio, yo también quisiera saberlo, pero pues no lo sé. Yo por eso siempre digo, como católicos tenemos que ser bastante críticos, incluso cuando vamos a comprar en una librería católica. A veces uno se encuentra cosas que uno dice, ¿y este libro qué hace aquí? Pues bueno, uno por eso tiene que tener el criterio formado para saber qué cosa debe comprar, cómo debe comprarlo, o si no, pedir consejo a alguien, ¿no? Y decir, oye, alguien que de repente sepa un poquito más, algún sacerdote, un laico, y preguntarle, ¿no? ¿Qué cosa es lo mejor? La nácar colunga es excelente. Sí, gracias, Janet. Sí, la nácar colunga es excelente, es excelente. Es una muy buena traducción. Perdón, traducción, una muy buena traducción. Ok, volvemos al tema de la nueva Eva. Pues bien, les decía entonces, hablábamos del tema de la creación. Nosotros sabemos que Adán y Eva fueron, bueno, Eva, voy a ser más concreto, Eva fue creada en el séptimo día. Es decir, vamos a ponernos en contexto, se dan los 6 días de la creación que encontramos en el primer capítulo del Génesis, inmediatamente en el séptimo día todos sabemos que, ¿qué es lo que hace Dios? Descansa, es lo que nos dice el Génesis, Dios descansa. Y a partir de ese descanso, lo que el Génesis nos cuenta es que lleva un profundo sueño a Adán e inmediatamente de su costilla saca a la mujer. ¿Sí? Saca a Eva. Esto sucede en el séptimo día. Grábense esto. Esto sucede en el séptimo día dentro del orden de la creación en el libro del Génesis. Bien, esto lo vamos a dejar en un cajoncito y lo vamos a dejar en nuestra cabeza. En el séptimo día, Dios creó a Eva. Muy bien. Ahora vamos a irnos nosotros al Evangelio de Juan. Esto es un ejercicio que yo siempre lo hago porque es el mayor argumento para este título de la Virgen. Nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 1. Y entonces nos vamos a dar cuenta de algo. Ok, voy a coger yo también la Biblia para ir acompañándome con ustedes. Sin embargo, me parece que yo lo he puesto aquí. Sí, ya no es necesario. Allí lo tenemos. Bien, nosotros vamos a darnos cuenta que el Evangelio de Juan comienza exactamente de la misma manera en la que comienza el libro del Génesis, con las mismas palabras. Juan comienza diciendo en el principio. Al igual que en el libro del Génesis, dice en el principio. ¿Y por qué esto es importante? Porque la intención de San Juan, cuando comienza a escribir su evangelio, es que nosotros entendamos que él va a contar una nueva creación. Repito, la intención de Juan al escribir su evangelio, sobre todo en sus primeros capítulos, es que nosotros entendamos que a partir de Cristo hay una nueva creación. Y por eso San Juan comienza exactamente de la misma manera en que comienza el libro del Génesis, con las mismas palabras, diciendo en el principio. A partir de Génesis 1.1 y a partir de Juan 1.1 nos damos cuenta que hay algo similar, de hecho idéntico, que es en el principio. Muy bien, sabemos entonces que la intención de San Juan, escribiendo su evangelio en sus primeros capítulos, es que entendamos que hay una nueva creación. Pero no solo eso, sino que Juan comienza a contar días. Pero ya vamos a irlo viendo. Nos damos cuenta que hay más similitudes todavía entre Juan
y entre el Génesis. Vemos en Génesis 1:5 que nos dice, vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. En otras palabras, el libro del Génesis lo que está haciendo es hablarnos de la luz. Se hizo la luz porque estaba en las tinieblas. Y Juan, en cambio, en su capítulo 1, versículo 5, también nos habla de la luz. Y nos dice que la luz brilla en las tinieblas, pero que las tinieblas no la vencieron. Esto es interesantísimo, porque no hay manera de dudar que Juan lo que está haciendo es seguir el mismo orden que está siguiendo el libro del Génesis. Ahorita ya es indudable, o sea, nos estamos dando cuenta que literalmente Juan lo que está haciendo es casi que calcar del libro del Génesis el relato, para decirnos que hay una nueva creación. Y entonces vamos a ir avanzando y nos habla también, el libro del Génesis, nos habla de que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Pues bien, Juan también en su Evangelio nos habla de que el Espíritu bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre el claro, nos habla de ese bautismo, nos relata el bautismo del Señor. En todo momento, Juan sigue exactamente, casi que calcado, el orden que sigue el libro del Génesis. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta de algo. Préstenle atención a este momento, porque este momento es importantísimo. Ahora sí voy a abrir mi Biblia y nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a irnos al capítulo 1. Muy bien. Y entonces en el capítulo 1, automáticamente nosotros nos vamos a dar cuenta que San Juan comienza a contar los días. San Juan comienza a contar los días. Primer día. El primer día que nosotros tenemos es cuando se habla acerca del Mesías, ¿no? Y entonces, cuando empezó a decir Juan en 1:1, en el principio, tenemos ya el primer día. Ese es el primer día. Luego tenemos en Juan 1:29 que dice, al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios. Juan dice al día siguiente, es decir, Juan comienza a contar. Juan comienza a contar. Pero por si acaso nos queda la duda, en Juan 1:35, Juan dice, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, es decir, Juan comienza a contar los días, tal como lo hace el libro del Génesis. Y en Juan 1:43, nuevamente, Juan nos dice, al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Todo el primer capítulo del Evangelio de Juan implica contar días. Y entonces hasta el capítulo 1, versículo 43, Juan ha contado 4 días. Tenemos 4 días. En Juan 1:43 ya tenemos 4 días. Y entonces automáticamente pasa una cosa muy peculiar. Nosotros vamos al capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 1. ¿Y qué es lo que dice San Juan en su Evangelio? 3 días después. 3 días después de qué cosa? De lo anterior que acabamos de leer, del momento en el que Jesús quiso partir para Galilea, en el versículo 43, capítulo 1. Pues bien, ahora tenemos en el capítulo 2, versículo 1, que dice 3 días después. ¿Cuántos días vamos? Vamos 7 días. Y entonces, en el séptimo día, es decir, capítulo 2, Evangelio de Juan, versículo 1, se da una boda en Caná de Galilea. Juan en este momento acaba de calcar junto con el libro del Génesis y ha llegado al séptimo día. ¿Qué pasó en el séptimo día en el libro del Génesis? ¿Alguien recuerda? Todos deberíamos recordar porque les dije que lo pongan en un cajoncito y que no se les olvide nunca. En el séptimo día en el libro del Génesis, Dios crea a Eva, la saca de la costilla de Adán. Pues bien, ¿qué cosa es lo que ubica San Juan en su séptimo día de su evangelio? Las bodas de Caná. ¿Y qué sucede en las bodas de Caná? ¿Quiénes están presentes en las bodas de Caná? El nuevo Adán y la nueva Eva. Esto es lo hermoso y esto es lo interesante de este Evangelio de San Juan, porque San Juan se esfuerza, se esmera por contar los días e inmediatamente en el día séptimo, donde según el Génesis se crea a Eva, ubica a Jesús y a María. A Jesús como el nuevo Adán y a María como la nueva Eva. Pero por si esto de repente no fuese suficiente, que debería ya ser suficiente porque es que esto es una cosa bastante evidente, pero además de eso es importante un título que tanto el libro del Génesis utiliza como también el libro de Juan y muchas otras partes del Evangelio.
el título de mujer. El título de mujer es importante, ¿ah? Es importantísimo, porque mujer es como le llama a Eva en el libro del Génesis, mujer. Y aquí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, inmediatamente nosotros vemos que en estas bodas de Caná, y ya lo sabemos muy bien cómo es esa relación, esa conversación que tuvo Jesús con su madre, ¿cómo le dice Jesús a su madre? ¿Cómo le llama? No le llama mamá, no le llama María, le dice mujer. Mujer, ¿qué tengo yo contigo si no ha llegado mi hora? Mujer. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice mujer? Es un título muy raro para llamarle uno a la mamá de uno, ¿no? Uno a la mamá de uno no le dice mujer. Yo le digo mujer a mi mamá y capaz me vuelve un diente. O sea, no, ese no es el título para llamar a una madre. Sin embargo, Jesús utiliza la palabra mujer. Entonces, claro, y uno dice, bueno, seguramente fue una casualidad, digamos, que San Juan ponga ese título allí, ¿no? Pero no, no es una casualidad. Si nos vamos al capítulo 19 de San Juan, quisiera que me acompañen también, capítulo 19 de San Juan. Vamos a ir al capítulo 19, versículo, a ver, si es que no me perdí yo. Sí, capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25 del Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo que nos relata el evangelista? Nos dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, y nuevamente tenemos aquí este título hermoso, mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo, y ahí tienes a tu madre. Muy bien. Nuevamente tenemos este título de mujer. Al parecer para San Juan el título de mujer es demasiado importante porque lo repite nuevamente. Y entonces para nosotros no cabe ninguna duda de que el título de mujer inmediatamente quiere llevarnos a nosotros a la mente al libro del Génesis, para que recordemos que el título de mujer es un título que le correspondía a Eva y que ahora, como María es la nueva Eva, que se manifiesta en el séptimo día junto con el nuevo Adán, a ella le corresponde ahora el título de mujer. Pero esto no es todo. Les voy a dejar una última cita bíblica como bonus, si se quiere. Ya había echado la Biblia por allí, la voy a volver a coger. Vamos a ir al Apocalipsis. ¿El Apocalipsis fue escrito por quién? ¿Por quién fue escrito el Apocalipsis? Alguien que me diga por allí, ¿por quién fue escrito el Apocalipsis? San Juan. Exacto. Fue escrito por San Juan. Justamente la misma persona que se ha esforzado en su evangelio en hacer un calcado del libro del Génesis y que le ha correspondido este título de mujer a la Virgen. Pues bueno, vamos al libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol San Juan, y vamos a ir al capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 12. Versículo 1. ¿Y qué es lo que nos dice el Apocalipsis? Un gran signo apareció en el cielo. ¿Cuál es este signo? Una mujer. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Quienes hayan visto ustedes la imagen de la Virgen Santísima, en este caso, por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe, recordarán que justamente a ella la ponen con una corona de 2 estrellas, con la luna bajo sus pies y pisando la cabeza de la serpiente. ¿Por qué? Porque justamente lo que están haciendo es evocar este pasaje, en el que encuentran a esta mujer que tiene la luna bajo sus pies y que tiene como corona 12 estrellas. Y lo que nos va a contar el capítulo 12 del Apocalipsis, que yo se los recomiendo que se lo lean de cabo a rabo, no es tan largo, cuando puedan léanselo todo, es una historia bellísima. El apóstol San Juan nos cuenta que hay este encuentro entre la mujer y el dragón. ¿Quién es el dragón? Digo, no hace falta ser teólogo para saber quién es el dragón. El dragón es el demonio, definitivamente. El dragón, y San Juan le da otro título al dragón, le dice la serpiente antigua. Y lo encontramos allí también en el capítulo 12 del Apocalipsis. La serpiente antigua. ¿Por qué le llama la serpiente antigua? Porque nuevamente San Juan tiene metido en su cabeza el libro del Génesis. A la serpiente que nos habíamos encontrado allá en el capítulo 1 del Génesis que tentó a Adán y Eva, pues esa es la misma serpiente que se le aparece otra vez a esta mujer vestida de sol, que se nos aparece ahora
combatiendo a la nueva Eva, que es la Virgen Santísima. Entonces, claro, cuando nosotros vemos estas relaciones tan profundas, tan bíblicas, ojo, aquí yo no me he sacado nada de la manga, aquí yo no les he citado la tradición, esto es Biblia purita. Todo lo que hemos visto son citas bíblicas, ¿sí? O sea, cuando un protestante viene y dice que la creencia en la Virgen es una cosa que no es bíblica, oigan, créanme que es una cosa de lo más descabellada, porque no hay cosa más bíblica que la Virgen María. Entonces, claro, nosotros nos damos cuenta que San Juan se esfuerza por ponerle el título de mujer ahora a la Virgen. ¿Y cuál es la historia que nos cuenta el capítulo 12 del Apocalipsis? Nos cuenta que esta mujer está encinta, y que aquel que va a nacer de esta mujer es el que va a reinar con cetro de hierro. Yo creo que realmente aquí ya debería ser suficiente, pero luego San Juan comienza a decirnos que la mujer huye al desierto. ¿Ustedes saben por qué San Juan dice que la mujer huye al desierto? Pues bueno, recordemos un poco qué es lo que sucede en el momento, un poco antes de ese momento del nacimiento de Jesús. Herodes quiere matar al niño. Y entonces, ¿qué sucede con la Virgen Santísima y con San José? ¿A dónde se van? Claro, tienen que huir por el desierto. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo San Juan nuevamente? Está calcando las cosas para que nosotros entendamos que esa mujer de la que habla en su evangelio, que esa mujer de la que habla en el Apocalipsis, que esa mujer que estuvo al pie de la cruz es la nueva Eva, es la Virgen Santísima. Y tanto es así esto, que cuando nosotros decimos que María no solamente es madre de Dios, sino que también es madre nuestra además, no solamente sacamos esta conclusión de Juan 19:25, cuando está al pie de la cruz y nos entrega a su madre en la persona de San Juan. No, esa no es la única cita bíblica que nosotros los católicos aducimos para decir que María también es madre nuestra. Aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis, al final vemos claramente qué es lo que nos dice el evangelista. Nos dice que el dragón, despechado contra la mujer, voy a adelantar un poco esto porque me parece importante. Aquí lo tenemos. Yo haciéndolo sufrir todo el rato y sufriendo yo también cuando me había acordado que había puesto toda la cita aquí. Lo siento. Pero bueno, aquí tenemos todo el relato bíblico. Bien, entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 17 del capítulo 12 del Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Que el dragón despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Al resto de sus hijos. ¿Cuáles hijos? ¿Los hijos de quién? Los hijos de la mujer. Los hijos de esta mujer de la que San Juan nos ha venido hablando en su evangelio y que nos habla ahora en el Apocalipsis. Pero por si nos queda duda de cuáles son esos hijos, nos dice el Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esos son los hijos de la mujer. Esos son los hijos a los cuales el dragón les va a hacer guerra. Y entonces cuando uno lee este pasaje, cuando uno lee el capítulo 12 del Apocalipsis, oigan, a nadie le queda duda de que María efectivamente no solamente que es madre de Dios, sino que también es madre de todos los discípulos de Jesús. Y esto es una cosa hermosísima. Entonces, este tema de que nosotros llamemos a María Madre Nuestra no es una cosa que se inventó la iglesia, no es una cosa que 5 curas se reunieron allí en algún concilio y dijeron, bueno, ahora en adelante María también va a ser nuestra madre. Eso no sucede así. Toda la doctrina católica tiene un fundamento bíblico clarísimo. Y esto es una forma en la que lo estamos viendo. Pues bien, esto es una de estas cosas que a veces pasan desapercibidas y que yo realmente... yo se lo atribuyo muchas veces a la ignorancia de nosotros los católicos. Yo siempre digo que si existen protestantes es por culpa nuestra. Si existen protestantes es por culpa nuestra porque no hemos sabido estudiar la Biblia. Le tenemos miedo a la Biblia. La tenemos como adorno de centro de la casa, del centro de mesa. Y eso es una cosa que no puede suceder. El católico tiene que leer las Escrituras, es la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos el alimento diario entonces? Y esto es importantísimo. Con esto, definitivamente nosotros, bueno, esto ya lo habíamos concluido, porque efectivamente ella era la nueva Eva, pues porque el título de mujer era muy, muy, muy importante. Pues bien, hemos con esto
profundizado un poco los distintos títulos, hay miles de títulos más, para quien haya rezado las letanías del Rosario, sabrá que podríamos quedarnos aquí semanas de semanas profundizando cada título, y que cada uno de esos títulos tiene también un fundamento bíblico como los que acabamos de ver. Pero por ahora, una de las cosas que nos queda clara respecto a la figura de María, es que María, además de ser nuestra madre, es la hija del Padre, es la madre del Hijo, es la esposa del Espíritu Santo, es la nueva Eva, es la nueva Eva, es el arca de la alianza. Y además de eso, será nuestra abogada en el juicio final. Y este es el último pensamiento con el que quisiera dejarlos. Será nuestra abogada en el juicio final. De la misma manera con la que empecé este pequeño compartir, diciéndoles que la creencia en María no es una creencia accesoria. De la misma manera quisiera terminar este momento diciéndoles que no es un accesorio y que no es accesorio para nosotros creer en ella, no solamente porque así nos lo manda la iglesia, no solamente porque hay un fundamento bíblico para ello, sino porque nos conviene que no sea accesorio. Créanmelo, en el último día, la abogada que va a estar allí para nosotros va a ser la Virgen Santísima. Ella es la mujer del Apocalipsis. Ella es la mujer del último día. Ella es la mujer que pelea contra el dragón. Ella es la mujer que los exorcistas invocan cada vez que sacan un demonio de un poseso. Por eso el nombre de María hace temblar a los infiernos. Entonces, la creencia en María no es una cosa accesoria y tampoco es una cosa que es meramente un invento. Es un tema profundamente bíblico. Muy bien, hasta aquí voy yo. Ahora quisiera dar un espacio, un momento a las preguntas, un poco a los comentarios. Vamos a tratar de hacerlo en orden. Así que, pues, yo no sé si aquí se puede levantar la mano, una cosa así. De ser así, utilícenlo. Sería bueno para que no nos hagamos bolas aquí. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Les escucho o les leo, como sea, como quieran. Ok, aquí me ponen que si les puedo hablar un poco acerca de la Asunción. Ok, voy primero con este tema de la Asunción. Lamentablemente no lo voy a poder abordar pues con todo, como se debe, por así decirlo, pues porque pues, nos va a llevar otra charla, ¿no? Que podríamos tenerla en otro momento. Pero la Asunción tiene toda una, digamos, toda una conclusión lógica. ¿Qué es lo que trajo el pecado al mundo? La muerte. O sea, la consecuencia del pecado siempre ha sido la muerte. La razón por la que nosotros nos morimos es porque justamente Adán y Eva nos perdieron esa inmortalidad en el momento en el que pecaron. ¿Sí? Y entonces por eso todos nos tenemos que morir. Básicamente es así. Pero si nosotros afirmamos que María ha sido concebida sin pecado, ¿qué es lo que nosotros estamos afirmando por sentido común? Que si en ella no hay pecado, ella no puede corromperse. Y si ella no puede corromperse, quiere decir que en ella la muerte no puede corromperla. Por ende, por sentido común, ella tiene que ser asunta a los cielos. ¿Por qué? Porque pues si no, el cuerpo de la Virgen Santísima pues estaría aquí. Pero sabemos que los únicos dos cuerpos que no encontramos nunca y que no vamos a encontrar nunca en esta tierra son el cuerpo de nuestro Señor porque resucitó y el cuerpo de la Virgen Santísima porque fue asunta a los cielos. Los protestantes muchas veces cuando les explicamos esto dicen no puede ser posible porque nadie puede subir en cuerpo y alma al cielo, solamente nuestro Señor. Pues bueno, el protestante entonces no ha leído el Antiguo Testamento, porque sepan ustedes que la Virgen Santísima no es el único personaje bíblico que ha sido asunto a los cielos. Basta que nosotros leamos el libro de los Reyes y nos vamos a dar cuenta que Enoc fue asunto al cielo también.
que Elías subió en un carruaje de fuego y que nadie más lo volvió a ver nunca. Tenemos allí dos personajes del Antiguo Testamento que fueron asuntos al cielo. En cuerpo y alma, por si acaso. O sea, no es que es una cuestión espiritual, que subieron, pero el cuerpo quedó. No. Subieron en cuerpo y alma al cielo. Si ellos, que fueron personajes del Antiguo Testamento, justo, sí, pero con el pecado original, como todos, ¿cómo no va a ser asunta al cielo la Madre de Dios, que ha sido sin pecado concebida, en la cual la corrupción no tiene espacio? Por esa razón, el sentido común de la fe nos lleva a afirmar que María fue asunta al cielo. Como les digo, lamentablemente ese es un tema que pues tiene muchos más argumentos, pues, pero no implicaría pues otra charla aparte. Ok, acá tengo más preguntas. He escuchado a algunos católicos decir que la Virgen tuvo un parto normal con dolor. Ok, el tema del parto con dolor es un tema discutido. Les voy a ser sincero. Esta pregunta que hace Janet. Pues bien, es discutido porque pues, la Iglesia no se ha pronunciado al respecto. Es decir, la Iglesia no nos ha dicho que María tuvo o no tuvo dolores de parto. ¿Sí? Lo que afirman los padres de la Iglesia, junto con Santo Tomás de Aquino, es que haya o no haya tenido dolores de parto, eso no afecta absolutamente en nada a los dogmas marianos. Es decir, no afecta en nada al hecho de que ha sido concebida sin pecado, no afecta al hecho de que sea, digamos, virgen antes, durante y después del parto, no afecta en nada. ¿Sí? Muchos de los padres de la Iglesia que están a favor de que tuvo dolores de parto, dicen pues que Jesús tuvo que haber nacido como cualquier otro ser humano, porque justamente por eso asumió nuestra carne mortal y por eso la Virgen tuvo que haber tenido dolores de parto. ¿Sí? Y otros, en cambio, otros padres de la Iglesia, pues afirman que no tuvo que haber tenido dolores de parto y que más bien el parto de Jesús fue como la luz que traspasa el vidrio, es decir, que traspasa el vidrio pero sin romperlo. ¿Sí? Entonces, pues allí hay una cosa que es un poco abierta y que no es ninguna amenaza a la fe. Así que no es, digamos, incorrecto decirlo. Dios desde toda la eternidad entonces había pensado y querido tener mamá. Pues sí, si lo vemos desde ese punto de vista, sí. Dios desde siempre quiso tener una madre. En su Hijo Jesucristo, por supuesto. Sí, totalmente. No fue una cosa que se le ocurrió en el camino, es algo que Dios desde siempre lo pensó. ¿Por qué la Virgen María tiene varios nombres? Ok, esto es lo que nosotros llamamos las advocaciones. Es lo que llamamos las advocaciones. Muchas veces, no solamente protestantes, muchos católicos que tampoco están así como que muy al tanto, dicen sí, pero es que allí las distintas vírgenes que hay. ¿Sí? Eso es una cosa terrible. ¿Sí? Nosotros como católicos nunca nos expresemos así. ¿Sí? Para referirnos a las distintas advocaciones. Se llaman advocaciones. ¿Sí? Nunca digamos las distintas vírgenes. ¿Sí? Porque virgen solamente hay una, que es la Virgen Santísima. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tienen distintos nombres? Normalmente se le atribuye el nombre de acuerdo al lugar en donde se apareció. ¿Sí? Normalmente es así. Por ejemplo, la Virgen de Lourdes porque se apareció en Lourdes. La Virgen de Fátima porque se apareció en Fátima. ¿Sí? Entonces, normalmente le atribuyen el nombre del lugar en el que se aparece. Por eso tiene distintos nombres. Pero recordemos siempre que hablamos de la única Madre de Dios, ¿sí? No hay muchas vírgenes, hay una sola que tiene distintas advocaciones dependiendo del lugar en el que se ha aparecido, ¿sí? Por eso tiene distintos nombres. Ok, tenemos por aquí más preguntas. Steven, ¿puedes indicarnos cuáles son las revelaciones privadas sobre María que se han dado en la historia con mayor relevancia para la Iglesia? Son algunas. Son algunas. Si me tocara escoger una, yo escogería definitivamente la revelación de Fátima, los famosos 3 secretos de Fátima. Serían los que yo escogería. Son los que tienen, a mi parecer, una opinión personal, son los que tienen mayor relevancia para nuestro tiempo, para este siglo XXI que vivimos. La Virgen de Fátima ha advertido muchas cosas respecto a que nos convirtamos a su Hijo Jesucristo. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos escuchar ese mensaje, que es un mensaje de penitencia y de arrepentimiento. Entonces, me parece que esa es una de las más influyentes, la Virgen de Fátima. Como ustedes sabrán, dentro de este anuncio de los 3 secretos,
que fueron entregados a los 3 pastorcitos de Fátima. Estuvo también el altercado que tuvo San Juan Pablo II en su momento cuando intentaron matarlo, que le dispararon en la Plaza de San Pedro. Eso estuvo dentro de los secretos de Fátima. Los errores de Rusia, en este caso el comunismo, que en su momento empapó a Rusia de cabo a rabo y que sus errores se esparcieron por el mundo, también fue una profecía de la Virgen de Fátima que efectivamente se cumplió por desgracia, dado que la gente no quiso arrepentirse y que Rusia no fue consagrado como debió hacerse y como lo pidió ella. Entonces, me parece que esa es una de las apariciones más relevantes de nuestro tiempo. Nos refutan lo de la Asunción de María porque no está escrito en la Biblia. Yo te prometo, Tere, que es la que ha hecho la pregunta, Tere, te prometo que en un próximo encuentro, porque al parecer hemos tenido una buena acogida, de esto dependían los otros encuentros, pero bueno, hemos tenido buena acogida, yo te prometo que en los siguientes encuentros vamos a tratar el tema de la Biblia, ¿sí? La Biblia digamos, como revelación, por qué nosotros creemos también en la tradición y por qué la Biblia no es la única regla de fe, ¿sí? Eso es lo que respondería un poco a esta pregunta, porque los protestantes no creen en nada que esté fuera de la Biblia. Entonces, eso sí requiere toda una charla distinta. Prometo que será dentro de los temas que lo vamos a poner en fila. ¿Cómo explicar a los protestantes el hecho de que María fue concebida sin pecado original? Sencillo, si María hubiese sido concebida con pecado, Jesucristo hubiese nacido también con pecado original. El asunto es de sentido común nuevamente. ¿Por qué? Porque el pecado se pasaba de generación en generación. Recordemos lo que dice el catecismo. El pecado original no es un pecado de comisión, es decir, nosotros no es que hemos cometido ese pecado, pero es un pecado que ha sido propagado. Es un pecado que se propaga de generación en generación, es decir, es adquirido, es como una enfermedad, como un virus, ¿sí? Entonces, toda persona nacida de mujer nacía con el pecado original a partir del pecado de Adán y Eva. Y entonces, si María hubiese nacido con pecado original y hubiese dado a luz a Jesucristo, pues Jesucristo hubiese nacido con el pecado original, porque hubiese asumido nuestra naturaleza caída y hubiese nacido de mujer como el resto de personas. Entonces, por esa razón, incluso por la lógica de la fe y de la revelación, María sí o sí tuvo que haber sido concebida sin pecado, sin mancha alguna. Además, el Evangelio de Lucas, repito, Lucas 1:35, es bastante claro cuando llama a la Virgen llena de gracia. Repito, llena de gracia. Si está llena de gracia es que no hay espacio para el pecado en esa persona, no hay espacio. Ok, vamos con las últimas preguntas, ya estamos casi llegando al final, nos quedan 3 minutos, prometí que iba a ser no más allá de las 9. Así que pues, buenas noches, ¿qué libros de la Biblia omiten los hermanos separados? Son 7 libros que omiten los hermanos separados, el libro de Ruth, las cartas de Santiago, me parece que también las cartas de Pedro. Ahorita no tengo en mente todos los 7 libros que omiten muchas de las Biblias protestantes. Me quedo con el nacimiento de Jesús, fue como la luz que pasa a través del cristal sin dañarlo. Sí, eso es una cosa de los padres de la iglesia que es hermosísima. Los viernes Zoom con usted a la misma hora nos ayuda mucho. Gracias, Erlinda. ¿Está bien orar a la Virgen María? Por supuesto que está bien. No solamente que está bien, sino que es recomendadísimo. Recordemos que el amor no es como una torta, ¿sí? Que cuando uno va partiendo la torta le van quedando menos pedazos. El amor no es así. El amor es como un fuego. En la medida en que más se comparte y se multiplica, crece más, se intensifica más. Entonces, saquemos de nuestra cabeza ese miedo de rezarle a la Virgen porque pensamos que de repente le estamos quitando la gloria a Jesús. Eso no sucede. Eso no sucede. ¿Sí? Jesús no se ofende porque nosotros amemos a su madre. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a la Virgen, la función de la Virgen es redirigirnos a su Hijo Jesucristo y perfeccionar nuestra oración. Entonces, el miedo que tengamos de que de repente a quién le rezo primero o si le rezo a la Virgen, ¿será que a Dios no le gusta? No, para nada. Saquémonos esos miedos de la cabeza porque la Biblia nos enseña una cosa completamente distinta. No solamente se puede orar con el uso del rosario, podemos hablar también con la Virgen, ¿no? Como con los santos. La Virgen es nuestra madre, es la que está allí siempre dispuesta a acogernos en los momentos más duros,
es una madre, realmente es una madre que está allí siempre. El uso del rosario salió a partir de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán se le presenta a la Virgen Santísima y le presenta esta devoción. Y justamente sucede también en un momento en el que el pueblo no podía rezar lo que rezaban los monjes. Los monjes rezaban los 150 salmos, imagínense. Los 150 salmos que están en las escrituras, los monjes los rezaban todos los días. Pero la gente de a pie, pues el católico que tenía que irse pues, a cosechar, que tenía que trabajar, el ama de casa que tenía que cocinar, etcétera, etcétera, en ese tiempo no tenía tiempo pues, para rezarse los 150 salmos. Entonces, la forma abreviada que tenía la gente para rezar era decir los Ave Marías. Y de esa manera acompañaban, por así decirlo, a los monjes. Es la manera en la que va surgiendo esta devoción que hoy llamamos el rosario. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este pequeño momento que hemos tenido. Hemos terminado a las 9 en punto. Yo les agradezco por la puntualidad, les agradezco por la asistencia y la verdad yo me he divertido dando esta pequeña charla y compartiendo con ustedes. Ya les estaré anunciando por el grupo, por el Telegram, algún otro encuentro. No se olviden de compartir el link del grupo del Telegram para que a más personas les llegue también el Evangelio, del día. Esta pequeña comunidad que vamos formando es una comunidad muy bonita. Yo por eso no he querido hacer esto como, digamos, una charla tan impersonal, sino que más bien he querido un poco adentrarme también con ustedes, escucharles, leerles, pues porque quería que también conozcan un poco la persona que está detrás de los audios, ¿no? Y pues bueno, yo encantado de verles a algunos, de leerles a otros, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Les pido de todo corazón que me encomienden en sus oraciones, y pues bueno, yo también rezo siempre por todas aquellas personas a las que les llega este evangelio diario, para que de alguna u otra manera también sea luz para ustedes y ustedes a su vez sean luz para otras personas. Que todos seamos otros Cristos y que seamos más santos que ayer. Dios les bendiga a todos y nos encontramos en una próxima ocasión. Nos vemos. Steven, muchas gracias. Muy importante tu charla. Feliz noche para todos. Feliz noche. Bendiciones, feliz noche. Muchísimas gracias, feliz noche. Feliz noche, Steven, Margarita, chao. Chao, Margarita, cuídese. Igualmente.